Una prohibición en el uso de mochilas. Al colegio, solo con carpeta y cartuchera. Estamos escuchando un coro infantil del Oranc, del Colegio Público Fregacedos de Fuenlabrada, que es una localidad que está cerca de Madrid, y este es un poema de Mario Benedetti. No te rindas, que fue musicalizado y transforma, hay un video que refleja historias cruzadas de distintos niños en edad escolar, con el miedo, con la rabia, con la resignación. Es una canción sobre el acoso escolar que se ha difundido en España y que por supuesto ya está en YouTube y se puede ver en todo el mundo, con este poema de Mario Benedetti reflejando lo que pasa en las escuelas de varias partes del mundo, ¿no? Ya hoy hablamos de América Latina, pero esto también se extiende hacia otros lugares del planeta. 30 de marzo de 2026, un estudiante de 15 años ingresó armado a la escuela 40 Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. El ataque resultó en la muerte de un alumno de 13 años, varios heridos, y todo esto abrió el debate en Argentina sobre la seguridad y el control de armas en los entornos escolares. Hay especialistas que advierten que 7 de cada 10 estudiantes argentinos han experimentado alguna forma de acoso. Señalan que la violencia ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un problema estructural que impacta directamente en salud mental, en rendimiento académico. Hay un crecimiento explosivo de la violencia digital, 50.000 casos reportados vinculados a redes sociales, influencers y retos virales. Todo esto en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, ante la ola de amenazas de violencia. Ayer una conferencia de prensa por parte del jefe de gobierno, Jorge Macri, donde se está activando un protocolo de emergencia, un protocolo especial, señalando que no son bromas pesadas, que hay delitos, y aquí Jorge Macri también llama a la responsabilidad de los padres. La culpa es de los padres y los alumnos. Recientemente han aparecido en algunas escuelas pintadas con mensajes y amenazas que hacen referencia a posibles episodios de violencia. Frente a casos de esta gravedad, no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos. No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. Mucho más cuando se pone en riesgo o en peligro la propia vida y la de los demás. Si alguien cree que puede vulnerar la paz de una comunidad educativa y que no habrá consecuencias legales, se equivoca. No se trata de una broma pesada, es un delito. El Ministerio de Educación activó el protocolo de actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. En 3 hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la ciudad. En todos los casos, la justicia sigue investigando los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de los padres. Por otro lado, intensificamos las medidas de supervisión dentro de todas nuestras escuelas y reforzamos el cuidado de la convivencia. Esto no ocurre en el vacío. Muchas de estas situaciones nacen en las redes sociales como tendencias virales que convierten la violencia en un contenido. Hay algo que es irreemplazable: la conversación en casa. Necesitamos volver a hablar, volver a preguntar, a escuchar, a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando. No pensemos que un mensaje en un WhatsApp alcanza para preguntarle a nuestros hijos qué les ocurre. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me Y vamos con medidas. Este mes ya en Argentina se presentó un proyecto en el Congreso para incorporar sanciones a la ley de convivencia escolar. Penas de prisión de 1 a 3 meses o multas para padres o tutores que omitan medidas ante hechos reiterados de acoso protagonizados por sus hijos. Las instituciones están priorizando la firma obligatoria de acuerdos de convivencia con las familias y la incorporación de contenidos sobre empatía y uso responsable de la tecnología. ¿Qué dicen desde la educación? ¿Qué dicen desde los sindicatos? Vamos a escucharlos.
A través, por ejemplo, de Instagram suelen conectarse los chicos, los alumnos, los estudiantes con distintos grupos que instan e incitan también a todo esto. Hay un desfinanciamiento histórico en las áreas que tienen que ver con, no solo con la educación, pero principalmente, sino también con los organismos que deben regular este tipo de situaciones. Hay guerras lejos en los mapas, por ansias de poder y riqueza. Pero también hay batallas que no salen en las noticias y marcan un comentario que corta, una risa que empuja afuera. Miradas que pesan más que cualquier golpe en la cara. Dicen solo era una broma, pero no te hizo reír. Especialistas señalan que hay un aumento que se vincula con otras violencias que existen en el entorno de los menores, en sus casas, en sus comunidades, y las escuelas no quedan al margen de este contexto. Alejandro Castro, del Observatorio Convivencia Escolar de la Universidad de Buenos Aires, habla del tema. Ya no podemos hablar solamente, como ha pasado en las últimas décadas, de bullying. Tenemos que hablar de aspectos de familia, disfuncional, de salud mental, de la misma gestión de las instituciones educativas, que es muy pobre. Y luego, bueno, todos estos otros fenómenos que tienen que ver con redes sociales, sobre todo redes sociales de odio. Yo sé que los problemas a lastimar verbalmente te incitan, porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman. Es normal que no te des cuenta que esto pasa, porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza, mismo en tu casa. Prende la tele y mira lo que pasa. Hoy en día todo se refleja en la televisión. Presidentes declaran guerra sin tener una razón. No miden el dolor, no miden consecuencias. Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia. Si se dedicaran a ayudar. Y hoy hablamos de América Latina. Esto era Argentina. Un informe de UNICEF en enero de este año. En América Latina, 1 de cada 4 adolescentes sufre acoso escolar. Datos de la UNESCO, noviembre de 2024, indican que la violencia en entornos educativos afecta a 1 de cada 3 estudiantes. Dejamos Argentina y nos vamos a Chile. Ataque en Calama. A fines de marzo, un estudiante de 18 años asesinó con un arma blanca a una inspectora de 59 dentro de un establecimiento en Calama. El incidente fue el primer caso de violencia escolar planificada en el país. Dejó 4 heridos y a partir de allí una ola de amenazas, de tiroteos que obligaron a suspender clases en distintos liceos de regiones del país. Antofagasta, en Santiago, en la vuelta de tomas en al menos 6 liceos emblemáticos, ataques mediante bombas Molotov, enfrentamientos con carabineros. Se expulsaron 42 alumnos por estos hechos graves. Hay denuncias de la Superintendencia de Educación por máximos históricos de convivencia escolar. Aumentó un 33,6% en maltrato a adultos de la comunidad educativa respecto al ciclo anterior. El gobierno de José Antonio Katz está impulsando medidas de control en todos los establecimientos. Hay medidas legislativas para permitir la revisión de mochilas, evitar el ingreso de elementos peligrosos. Se prohíbe el uso de capuchas y accesorios que impidan ocultar la identidad dentro de los colegios. ¿Qué dicen desde la convivencia? ¿Qué dicen los psiquiatras chilenos? Estudiantes que en general tienen muchos problemas emocionales, muchas necesidades muchas veces, problemas en sus vínculos, problemas en sus relaciones, y una historia escolar habitualmente problemática, le llaman el outcast, ¿no? Que quedan aislados. Yo diría que más que identificar cosas, son estudiantes que están solos, están súper solos. La empatía es algo que uno va construyendo en una relación con un otro, pero para poder desarrollar empatía necesitamos que los niveles de estrés estén bajos, porque si estoy solo, aislado y solo recibo hostilidad, no existe, porque estoy en modo sobrevivencia. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los Estamos pies. escuchando canciones que tienen que ver con el acoso escolar, con el bullying. Este es Diego Torres con esta canción Iguales, que también habla de ese tema y de un poco más allá también, sino del tema inclusivo y de cómo el respeto entre todos los seres humanos deben existir. Y cada país tiene su característica diferente que acentúa más los problemas. Dejamos Chile, vamos a Perú.
650 colegios privados han sido víctimas de extorsión a nivel nacional. Bandas criminales exigen pagos de hasta 7.000 soles, que son unos $2.000, bajo conceptos como matrícula para evitar atentados contra los docentes y administrativos. Hay amenazas de tiroteos, además de la violencia escolar. 200 casos de violencia escolar en los primeros meses del año 2026. Se instaló un botón de pánico en 40 colegios de Lima. Hay más de 21.000 efectivos de la policía desplegados para tratar de controlar el tema de la violencia fuera y dentro de los establecimientos educativos. Vamos a escuchar qué dicen los padres ante situaciones de que los colegios no tienen clase, ante la virtualidad, los problemas que se generan. La directora es quien ha recibido una comunicación en chat, mediante WhatsApp, en el que le piden un monto de 10.000 soles como aporte para una organización criminal. Parece que ha sido extorsionado y han tomado la precaución de suspender las clases y hacerlas virtuales, pero sabemos que la virtualidad es bien difícil con los muchachos. Pero aquí cuidan por ratos, ¿no? Y después se van, yo supongo, a otro colegio. Pero ayer sí vi un policía acá. Pero sí me daría temor mandar a mi hija, de todas maneras. Es peligroso todo esto. Es preocupante. No me gustan las instituciones. Por eso deseo en cada recreo matar, matar. Cuando la mentira organizada es pensada a favor de algún negociante, lo importante es matar. A veces me siento en esta escuela de otro lugar. Estamos escuchando a La Tabaré, a Mónica Navarro haciendo esta canción, se llama Jardín de Infantes, hablando sobre la situación social que muchas veces tiene a los niños que van a los centros educativos y todo lo que traen con ellos, ¿no? Dejamos Sudamérica, nos vamos y seguimos con América Latina, ¿no? Nos vamos a América del Norte, nos vamos a México. Fase crítica de seguridad escolar, aumento récord de incidentes. En los primeros 4 meses del año, 17 casos confirmados, presencia de armas, detonaciones en distintos lugares, y se estima que este año va a superar los 30 incidentes. El 20 de abril se activaron protocolos de emergencia en distintos colegios tras encontrar mensajes con amenazas de ataques armados escritos en muros y baños, también como en Uruguay, sujetos armados rondando las escuelas, un ataque armado frente a la escuela Agustina Ramírez de Culiacán, dejó un saldo de un fallecido y 2 heridos, situaciones complicadas, balaceras en Michoacán, todo esto en México además se tiene que ver con los ataques de los narcos y la detección de armas. Estudiantes ingresan con armas de fuego como revólveres a las aulas, también pasó en Uruguay. Hoy escuchábamos el dato de lo que sucedió en Barros Blancos. Bueno, ¿qué dicen desde México? ¿Qué dicen los que están tratando de contener esta situación? ¿Y qué dicen los adolescentes? El bullying hoy se da la mayor parte de las veces frente a los adultos, es decir, en el salón de clases. Y eso es la verdad que un dato que alarma, es que también el docente no está teniendo la capacidad quizás del manejo de los conflictos. Me sentía ser que no encajaba con nadie en ese momento. Todo esto pasó en primaria y en primero de secundaria fue muy difícil para mí porque no entendía aún cómo confrontarlos. Porque si no el problema se hace más grande, los chicos o chicas que te molestan van a decir, pues no dice nada, vamos a seguirlo molestando. Porque mis papás también fueron un gran apoyo, porque la verdad yo me sentía muy mal, yo ya no quería venir a la escuela, ni siquiera lloraba cuando venía a la escuela, y pues ellos me ayudaron a ver de que pues no es algo que yo me tenga que sentir mal, me debería de sentir orgullosa porque soy diferente a las personas. Camina sola por el mismo corredor, con la mochila llena de dolor. Ríen fuerte cuando pasa junto a la pared, le clavan nombres que no quiere entender. Sus ojos bajan para no contestar, aprendió en silencio a disimular.
Y en este marco la comparación con Estados Unidos parece inevitable. Sin embargo, lo que dicen los especialistas y lo que dice, por ejemplo, Mariana Chendo, que es la directora de la licenciatura en Ciencia de la Educación de la Universidad de El Salvador, es que hay situaciones que no son copia de la cultura norteamericana. Hay un patrón en Latinoamérica. Aquí hay preocupaciones centrales que no tienen que ver con los tiroteos masivos, como pasa en los Estados Unidos, sino desigualdades sociales, violencias de género, violencias intrafamiliares. Además, el acceso a las armas, por el momento, no es equiparable al de los Estados Unidos, donde inciden las formas que adopta la violencia escolar. La prevención es un tema central. Es urgente priorizar la prevención de la violencia escolar desde los primeros años, promoviendo la gestión de las emociones, la empatía y el manejo pacífico de los conflictos. No solo los estudiantes deben aprender a intervenir sin violencia, sino que también los docentes tienen que estar formados para atender esta situación, pero es importante limitar el acceso a los menores a las armas y fortalecer el trabajo con la comunidad. Todo esto está pasando en América Latina ahora y por supuesto también, lamentablemente, está pasando también en Uruguay. Veremos qué pasa en los próximos tiempos. Esperemos que los gobiernos, que las sociedades, que los padres, que los alumnos, que los docentes, todos tomen conciencia de esta gravedad, de esta situación, para evitar estas muertes, estos heridos y sobre todo lo que pasa día a día, ¿no? Con el tema del bullying, que muchas veces es algo que está tapado, que está escondido. La mayoría de los estudiantes no denuncian las situaciones que les toca vivir y ni siquiera las denuncian. Por ejemplo, hay una encuesta en Argentina que ni siquiera las denuncian dentro de los centros educativos. Lo hablan con amigos, lo hablan con la familia, pero no hablan en los centros educativos y es allí donde surgen los problemas, aunque los problemas no nacen ahí, ¿no? Reiteramos, los problemas nacen en la sociedad, ¿no? Exactamente. Es tremendo la realidad y el dolor que pueden estar viviendo algunos de estos chicos. Y no justifica para nada que después salgan a los tiros. Por supuesto que no. Pero es parte de la explicación. Pero hay detrás de esas acciones, en algunos casos sin duda, salud mental, pero en otros un dolor inmanejable. Claro. Inmanejable, que te voló la cabeza. Y no puede ser que los adultos la veamos pasar. O ni siquiera la veamos, de tan distraídos que andamos, ¿no? ¿Esta es la canción con la que arrancaste? Sí. ¿Sabes que me eriza la piel? Además, acabo de buscar el poema completo de Mario Benedetti que usa de texto para esta canción. No te rindas. Búsquenlo. Es bueno de leer, te moviliza, es bueno de leer. Rega, muchísimas gracias, excelente como siempre. Excelente, muchas gracias, ya venimos, ya vamos a ir al flash informativo. Punto de encuentro en la mañana de Universal. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Tiempo fresco en Montevideo, cielo nuboso, 15 grados la temperatura actual. Inmet prevé una máxima para hoy que alcanzará los 20 grados de temperatura. Un niño de 9 años fue ingresado al hospital de Rivera por convulsiones y le constataron intoxicación por cocaína. El menor fue llevado al hospital por su padre y de inmediato derivado a la emergencia pediátrica, donde lo estabilizaron y se le realizaron los exámenes clínicos que detectaron restos de la droga en la orina. Al momento permanece en observación en sala de pediatría y sin necesidad de asistencia mecánica. Para respirar, el personal del centro de salud local activó el protocolo para estos casos y dio aviso a la policía acerca de esta situación. El caso fue derivado al área de violencia doméstica y la Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género comenzó una investigación para determinar cómo llegó la droga al niño y así determinar eventuales responsabilidades. Las autoridades investigan el contexto del niño, sus vínculos con los mayores, mientras un juez de familia también intervino en este caso. Compartimos información que surge del ámbito internacional porque los parlamentarios británicos aprobaron un proyecto de ley histórico para prohibir a los menores de 17 años comprar cigarrillos y vapeadores durante toda su vida. La ley de tabaco y vapeadores busca impedir que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 comience a fumar. El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó el hecho de momento histórico para la salud de la nación que conducirá a la primera generación libre de humo
protegida de por vida de la adicción y el daño. Una vez que reciba la sanción real y se convierta en ley, la normativa le dará al gobierno poderes para extender la prohibición en espacios interiores a exteriores, como parques infantiles y zonas situadas cerca de escuelas y hospitales. También le dará a las autoridades nuevos poderes para restringir los sabores y el empaquetado de los vapeadores, así como prohibir su consumo en lugares donde fumar ya esté prohibido. El proyecto de ley es parte de una serie de medidas para reforzar las medidas de salud preventiva y aliviar así la presión a largo plazo sobre el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, financiado por el Estado.